Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizamos noticias que tal vez no sean último momento, pero sí son noticias éticamente desafiantes. Por eso, Bioética para Beber News es un antinoticiero que hacemos junto a Florencia Luna, hola Flor, Hola, Pau. y junto a Victoria Rodríguez, hola Vicky. ¿Cómo están? En esta que es la tercera temporada del podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y así arrancamos con Bioética para Beber News. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar una noticia que se titula El edadismo es muy perjudicial, es un problema de salud pública y este es en realidad es un textual de una entrevista que le hace a una persona que trabaja en la Organización Mundial de la Salud en la parte de envejecimiento saludable y la nota da cuenta de primero qué es el edadismo y por qué justamente es perjudicial y por qué es un problema de salud pública. ¿Qué te pareció la nota, Flor? Mira, me pareció que era muy interesante porque en realidad nos plantea un problema que muchas veces pareciera que nos olvidamos y es, bueno, que estamos frente a un envejecimiento de la sociedad y que necesitamos tener en cuenta, digamos, este tipo de actitudes hacia las personas mayores, ¿no? Y el tema del envejecimiento de la sociedad también es muy relevante y muy importante porque hay sociedades que están naturalmente, entre comillas, menos preparadas que otras. Y, por ejemplo, pienso en nuestra región, en Latinoamérica, una región que siempre tuvo como prioridad, digamos, problemas mucho más endémicos, más básicos, desde, qué sé yo, mortalidad infantil, diarrea infantil, temas reproductivos, cuestiones que tienen que ver con la morbimortalidad de las personas más jóvenes, pero que paralelamente también estas sociedades empiezan a tener gente mayor y cada vez más y están muchísimo menos preparados, ¿no? Por ejemplo, uno ve que muchas veces estas personas mayores tienen que ocuparse de, qué sé yo, de los nietos, de los hijos, porque no puede, digamos, no es lo mismo que sociedades como por ejemplo las europeas, que hace décadas vienen pensando esto, que tienen además jubilaciones muy buenas que les permiten seguir viviendo de una mejor manera y por ahí aprovechar esos años como un descanso, entre comillas, ¿no? Y poder dedicarse a sus hobbies o a cuestiones que postergaron. En nuestra sociedad eso no es tan claro, es solo una ínfima mayoría que puede hacer esto, pero hay muchísima gente que llega a edades mayores y tiene que seguir trabajando sin parar. Si a esto le sumamos toda esta cuestión del edadismo, es, yo creo que relevante, ¿no? Para pensarlo, para analizarlo. Totalmente. Un poco me parece que estaría bueno que definamos de qué se trata el edadismo y tiene que ver justamente con la discriminación por edad, o sea, con tener ciertas imágenes estereotípicas sobre lo que creemos que significa una persona con determinada edad, que muchas veces están basadas en prejuicios o tal vez en visiones muy antiguas de lo que significa una persona con edad que, como decís vos, ha cambiado durante los últimos 50 años claramente, porque ha cambiado la expectativa de vida, ¿no? Como decías vos. Entonces eso ha hecho que, y las condiciones de vida, por lo tanto, no solo vivimos más tiempo, sino que vivimos más tiempo eh, de otra manera, de una manera más activa, pero sin embargo, esas imágenes sobre lo que es la vejez o la tercera cuarta edad siguen ahí muy vigentes. Hay una cosa interesante que dice la nota, que es cuando le piden a niños a niñas dibujar qué es una persona mayor, siguen dibujando con el rodete, el bastón, ¿no? Como esa imagen eh, muy clásica de lo que es una persona mayor. Exacto, y es muy interesante también porque lo que se plantea es que este término se acuña en los años 60, pero
en el mundo hispano, ¿no? La Real Academia, por ejemplo, significativamente recién lo acepta en el 2022, o sea, hace muy poco tiempo, y eso habla también de ciertas reticencias, ¿no? Y esto que vos señalabas, Pau, también es muy importante, el tema de que, bueno, los 50 años, los 60 años, los 70 años, se han modificado. Lo que antes era una mujer mayor o un hombre mayor, ahora por ahí uno ve a esas personas totalmente activas, reencauzando su vida, y entonces aparecen como las dos cuestiones, yo creo, la parte discriminadora, estigmatizante que vos estás señalando, y por otro lado, como yo decía al principio, con el envejecimiento de la sociedad también aparece un no respetar ciertos derechos que debieran tener las personas que llegan a cierta edad, ¿no? Entonces, esto también parece ser parte de esta tensión que vemos se juega con este tipo de planteos. La nota titula que esto es un problema de salud pública, y también según la nota, pero otras cosas que vamos a agregar a continuación, tiene que ver un poco con que, primero, nuevamente lo que vos reforzabas al principio, evidentemente nuestros sistemas sanitarios, incluso las políticas públicas, están muy preparadas para tratar problemas agudos, determinados tipos de problemas de salud, y no tanto aquellos que aquejan a las personas mayores, o eh, hasta cómo proveer de herramientas a las personas para que envejezcan de un modo saludable, ¿no? Tampoco siempre se trata de prevenir o de tratar, sino también de promover un envejecimiento saludable. Sí, es muy, Pero sí, perdón, es muy interesante porque también lo que plantea la nota es que el envejecimiento depende de la percepción, no solo de la percepción de los otros, sino también de la autopercepción, y cómo hay, digamos, como un edadismo autoinfligido, ¿no? O sea, a partir de determinada edad somos viejos, ¿no? Y esto es muy interesante, y esto vos lo trabajás mucho, trabajando en temas de salud mental, cómo influye en la salud mental. El artículo dice que se calcula que hay 6 millones de casos de depresión debido a este fenómeno de edadismo, o sea, el impacto que tiene en nuestra salud mental, y cómo debiéramos no solo que los otros nos perciban o perciban la vejez de una manera diferente, sino también que nosotros mismos podamos hacerlo. exacto. Eh, y decía que no solo es un problema de salud pública por estas cuestiones que vos mencionás, por pensar cómo hacer esta transición que se llama a veces la transición epidemiológica de las cosas que solíamos enfermarnos y las que nos enfermamos ahora, o cómo promover actitudes saludables para atravesar determinados procesos de la vida, sino también porque el edadismo está muy asociado a la discriminación, y la discriminación está muy asociado a el maltrato o ciertas violencias que reciben las personas mayores, que cuando hablamos de violencia sabemos que no solo nos referimos a la violencia física, si bien también reciben violencia física, sobre todo personas mayores que están institucionalizadas, pero hay otras formas de violencia simbólica que recaen meramente en el edadismo, en la imagen eh, a priori que nosotros tenemos de las personas mayores. Hace unos años hicimos un trabajo de investigación en el que entrevistamos a más de 350 personas mayores, y algunos de los datos que, capaz que no los más importantes, pero que sí reflejan esta violencia simbólica, es más de la mitad decía que cualquier persona lo llamaba abuelo o abuela, y a ellos les parecía que eso no solo no era adecuado, sino que era un poco violento, porque al final es encasillar a que porque una persona mayor su único rol social es ser abuelo o abuela. Exacto, yo justo te iba a preguntar por ese estudio que hicieron en Bahía Blanca, ¿no? Desde el Sí. PAMI, me parece que es como muy interesante, y que muestra además
esta sutil forma de discriminación, el abuelo, abuela, o el, bueno, no podés hacer nada, no servís para nada, digamos, ese tipo de situaciones resultan como muy difíciles también. Eh, y yo creo que en ese sentido es interesante, ¿no? Porque el artículo cierra planteando algunas formas de como políticas públicas que debieran modificarse. Primero, de lo que hablan es de, bueno, por supuesto, prohibir la discriminación, pero dicen, bueno, debiera haber, por ejemplo, algún tipo de convención respecto de la protección de los derechos de las personas mayores, que esto es algo que todavía está pendiente, pero que sería interesante. Otra cuestión que plantean son actividades educativas, campañas, porque en realidad uno no ve prácticamente campañas en donde, bueno, las personas de determinada edad se vean de una manera positiva, eh, haya, digamos, esa ayuda a una toma de conciencia, ¿no? Que ya no es lo mismo, que no es lo mismo, qué sé yo, lo que era una persona de 60 años hace 50 años de lo que es ahora, ¿no? En la actualidad. Y el tercer punto que hacen, que también me parece que podemos hablar, es de tener iniciativas intergeneracionales, ¿no? Como también salvar esa brecha, ¿no? Es muy interesante, me encanta esa iniciativa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene muchas guías como para ejercer esta política y retomando lo de mi experiencia como trabajador en PAMI, había, por lo menos en aquel momento, el PAMI tenía una política que se llamaba, Por ahí sí, tendríamos que explicar qué es PAMI para quienes no conocen, no están en la Argentina, ¿no? Para nuestro público de otras partes. tenés mucha Comenta. razón. El PAMI es, en realidad se le llama PAMI al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados. Después derivó en el nombre PAMI, que era un subprograma del instituto, y se encarga de darle cobertura a todas las personas en su periodo jubilatorio, jubilaciones formales o pensiones. De hecho, es la obra social, es una obra social, es la obra social más grande de Latinoamérica por la cantidad de afiliados que tiene y porque además no solo provee cobertura sanitaria, que es su obligación, digamos, como instituto, sino también tiene muchas políticas sociales, justamente para trabajar las cuestiones de edadismo, la inclusión social, entre muchas otras cuestiones. Y había una política muy interesante que hace muchos años que tiene PAMI que se llamaba algo así como no me acuerdo exactamente el título, pero el objetivo era que las personas mayores, quienes estuvieran interesadas, vayan a leer cuentos a jardines y eso funcionaba de una manera bárbara porque había una interacción entre esas dos generaciones que era muy interesante, pero en un momento decidimos variar esa intervención, en vez de que vayan a contar cuentos o a leer libros, no importa, a jardines de infantes, lo trasladamos a escuelas secundarias. Y lo que pasó ahí fue realmente mágico y yo cada vez que lo cuento me emociono un montón porque era una escuela secundaria un poco periférica, en donde había adolescentes que les costaba un poco el arraigo escolar. Y la verdad que de esa intervención que duró un mes, en donde las personas mayores iban a leer cuentos una vez o libros una vez por semana a la escuela, se terminaron haciendo como duplas, ¿no? En el que un adolescente terminó teniendo una relación muy cercana con una persona mayor que no se habían conocido al momento. Y eso funcionó de muchas maneras, porque no solo fue algo lindo para la persona mayor, que era el principal objetivo de la política pública, pero terminó siendo un salvaguarda para ese adolescente, digamos, lo que pasó ahí, las discusiones que se daban en la escuela, realmente es muy transformador cuando uno o una hace juntas generaciones, ¿no? Porque es verdad que a veces naturalmente o institucionalmente no pasa, no se fuerzan esas cuestiones y es muy enriquecedor, muy enriquecedor. No, seguro. Y yo pensaba, cuando comentabas estas cosas, había otro artículo que vimos, pero que del que no vamos a hablar, que hablaba de zonas azules, ¿no? Estos como lugares en el mundo en donde hay muchas personas que viven, son muy longevas, ¿no? Y entonces
en ese artículo, cuando estábamos haciendo toda la selección, lo que se hablaba eran de distintas como elementos que por ahí ayudaban a la longevidad. Y una es esa integración social. Esa integración a la familia, digamos, hay elementos que son como muy nutritivos. De hecho, si no me equivoco, en alguno de estos países escandinavos se intentó hacer ciudades o lugares solamente para personas mayores y no funcionaron. No querían ir a esos lugares, preferían seguir interactuando en la sociedad cuando esto es posible, ¿no? Entonces, el tema de la inserción social, la red de amigos o amigas, la familia, bueno, son cuestiones que también ayudan muchísimo. Entonces, poder trabajar en un no edadismo, en una no discriminación, no estigmatización, resulta también como muy importante para este tipo de planteos. Sobre todo, pero parece que no es solo una cosa positiva para las personas mayores y me interesa que resaltemos esto, sino que también es una ganancia para la sociedad toda, porque parece que nos estamos perdiendo a analizar esa otra variable. Obviamente que es muy importante para las personas mayores, pero también para la sociedad, porque, insisto, en general son personas que tienen un recorrido extenso de vida, que tienen mucha experiencia, que tienen mucha sabiduría. Por supuesto que también una cosa que siempre decíamos en PAMI es que no es que todas las personas mayores son ángeles caídos de la tierra, también hay gente que, pero quiero decir, eh, para salir del estereotipo, ¿no? Porque también es ese estereotipo del señor viejito. Bueno, no, son personas que eventualmente envejecen y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que quiero resaltar es que finalmente son personas que han tenido una trayectoria de vida, tienen mucha experiencia, tienen mucha historia que contar, tienen mucho que aportar y creo que si seguimos haciendo una cosa medio sectaria, la sociedad también pierde mucho en eso y esto es lo que quería ilustrar con el ejemplo de los adolescentes y las personas mayores, que al final ese adolescente terminó encontrando un lugar de acogida que evidentemente no lo estaba encontrando en otro lugar, ¿no? Y también lo que pasó en la escuela y todas otras cuestiones, que entonces no es solo una cosa que hacemos para una parte de la población, sino para enriquecer la sociedad toda. Y creo que además va a ser la única manera o tal vez la manera más potente de quitarnos esos estereotipos, porque una vez que vemos que una persona mayor que nosotros pensamos que no podía manejar su dinero, por ejemplo, una cosa muy común que asumen de las personas mayores, al final lo pueden hacer perfectamente, es la mejor manera de enfrentarse con esos prejuicios y finalmente de derribarlos. Así que Lo que por más pasa políticas intergeneracionales. Sí, por supuesto. Lo que pasa también es que se trata de prejuicios tan acendrados. El artículo empieza comentando que ya Aristóteles hablaba de Sí. las personas mayores como inútiles, tacañas y egoístas. Que es verdad lo que vos decís, Pao, que hay personas que son así. Es verdad que a veces la sensación de no producir, de no tener esa capacidad productiva, lleva a muchas personas mayores a sentir que, bueno, entonces los recursos son muy limitados, se le van a acabar. Hay eso también, hay una convivencia, pero uno tendría que trabajar para que justamente esa percepción que viene ya desde el mundo griego y que ha permeado todos estos siglos de sociedad, se vaya modificando, que se modifique, como bien decías, en el exterior, porque también puede ser muy nutritivo y fértil para el exterior, pero que también se modifique en nuestro interior para no, digamos, seguir repitiendo y no pensando, ¿no? El artículo también comentaba que hay como hay una negación de todas estas cuestiones, tampoco hay una preparación ni una planificación para la vejez. Entonces uno debiera poder tratar todo esto como, bueno, otra etapa creativa, otra etapa útil, fértil, interesante, pero yo creo que también tenemos una sociedad que hace muchísimo hincapié en el estereotipo de la persona joven.
el joven o la joven, ¿no? Y es como esto lo único que es valioso actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hay que revertir muchas cuestiones que están como muy implícitas, ¿no? Como muy acendradas en nuestra sociedad y que es importante tener en cuenta. Yo creo que Exactamente. hemos agotado este artículo, ¿no? Hemos agotado, pero lo importante es que hemos abordado como el edadismo en sus definiciones, dimos varios ejemplos, dimos algunas pistas sobre cómo abordar el edadismo, así que creo que ha sido un hermoso episodio. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Pau, y ya nos vamos a reencontrar con algún nuevo episodio interesante, alguna noticia nueva. Exactamente. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao.